Las opiniones y comentarios generados por los directores, periodistas, invitados o personajes en el siguiente programa no son responsabilidad del Canal 2 de Alpavisión. Canal 2 orgullosamente opita para que vea. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a una nueva emisión del Club de la Cultura por el Canal 2 de Alpavisión. Es el único programa de la televisión regional que lleva a su pantalla toda la información de la cultura, las artes, la música, las letras, la historia de nuestro departamento del Huila. Y hablamos de historia porque hoy nuestro invitado especial es un personaje de la letra, de la educación, de la escritura, pero especialmente de la historia. Y vamos a hablar de mucha historia, de mucha educación en el departamento de Huila, a raíz del lanzamiento de un gran libro que está descubriendo algo que estuvo durante mucho tiempo prácticamente que olvidado o escondido. Bienvenidos a una nueva emisión del Club de la Cultura por el Canal 2 de Alpavisión. Muchas gracias por continuar en la sintonía del Club de la Cultura por el Canal 2 de Alpavisión. Nuestro invitado de hoy, como lo anunciamos, es el historiador, educador, el profesor Jairo Ramírez Bahamón, quien acaba de sacar a la luz, de publicar un libro que nos descubre ese proyecto de la educación liberal en el Huila, durante una época que muchos, algunos otros historiadores y muchas personas no quiso abordar. Él se metió de lleno y logró descubrir este tema. Por eso lo hemos invitado. Muy buenas noches, bienvenido, profesor Jairo Ramírez. ¿Cómo se llama este libro y de qué trata? Ante todo, Eber, muchas gracias por estar aquí en tu programa. El libro se llama Esplendorio caso del proyecto de escuela liberal en el Huila en el siglo XIX. Esto del siglo XIX ¿por qué suena novedoso siendo del siglo XIX? Porque es que era un tema más bien vedado y olvidado en la historiografía huilense hablar del siglo XIX. Casi toda nuestra historia regional habló de la conquista, la colonia, la independencia, los mártires de Neiva y del Huila, y después dan un salto prácticamente hasta la creación del departamento del Huila, es decir, por ahí de 1819 hasta comienzos del siglo XX, poco se había escrito sobre la historia del Huila. Es un problema medio religioso, medio político, ¿no? Correcto. Porque es que lo que estamos descubriendo los nuevos historiadores de la Academia Huilense y del país es que en ese tiempo sí pasaron muchas cosas en el Huila, pero la historiografía que conocimos cuando jóvenes, cuando niños, era casi como un Huila ignoto, algo raro había pasado, no se sabía qué había pasado, y este libro se encarga de descubrir muchas cosas importantes que en el plano de la cultura y la educación sucedieron precisamente en ese siglo. Este libro es igualmente el producto de un trabajo de muchos años de su cátedra en la Universidad Colombiana y de ese libro que también tiene usted en la mano, que fue como un primer esbozo de ese trabajo, profesor. Sí, este libro surge de la cátedra de Historia de la Educación que orienté en la Universidad Surcolombiana por cerca de 25 años. Yo pensaba que la cátedra no solo debe ser enseñar historias escritas por otros, sino que uno mismo debe ponerse a investigar para darle a los alumnos cosas que uno mismo ha investigado. Entonces, esto es producto de eso, de otros libros anteriores. En 1992 saqué un libro sobre los 100 años del Colegio de Elías, que fue muy importante en la vida cultural del Huila. Y luego en el 95, sobre los 150 años del Colegio Santa Librada, digamos que son como los dos primeros colegios importantes en el Huila. El Santa Librada, para Neiva, sobre todo, proyecto laico, correcto, nunca tuvo injerencia religiosa, y el otro que se crea ya al final del siglo XIX, que es el proyecto religioso, como para anteponerlo
a la influencia laica de Santa Librada. Son dos colegios que tienen una historia interesante. Entonces ya había escrito dos libros, y este que tengo en mis manos, de la escuela en la antigua provincia de Neiva, desde la independencia de Colombia, 1819, que casualmente esta semana estamos celebrando 7 de agosto, de 1819 precisamente. Este libro va del 19 al 60. El Huila no existía como departamento, pero casi el mismo territorio del Huila era la provincia de Neiva, casi igualito. Tenía como 5 municipios que pertenecían al Tolima, esos también eran de la provincia de Neiva, pero la capital era Neiva, el territorio casi igual. Entonces, este primer libro es hablar de la educación, la cultura y la economía del Huila y esto me dio pie para el que recoge todo el siglo XIX, ¿no? Incluyendo el proyecto religioso de fin de siglo. Estamos en el Club de la Cultura por el canal 2 de Apavisión. Vamos a estos mensajes y ya regresamos. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Regresamos al Club de la Cultura por el canal 2 de Apavisión. Hoy nuestro invitado, el educador e historiador Jairo Ramírez Bamón, hablándonos de su más reciente libro, de su más reciente publicación, El esplendor y ocaso del proyecto liberal educativo en el siglo XIX. Es una obra que sin duda alguna recoge y saca a la luz pública una serie de personajes, como cuáles que usted podía destacar, maestro. Bueno, hay muchos personajes, pero indudablemente hay una serie de personajes de mitad de siglo, 1846, 1856, que yo llamo en el libro la década de las luces, o la década de oro de la cultura en el territorio neivano, cuando digo neivano, de la provincia de Neiva. Correcto. En esa época hay una serie de personajes liberales radicales muy importantes en Neiva, unos huilenses y otros no huilenses. Uno que ya tenía mucha influencia, José María Rojas Garrido, liberal radical y masón también, incluso. Él después ya había trabajado con los artesanos en Bogotá, creó el primer periódico, El Huila, y El Alto Magdalena, de corte liberal radical, profundamente radicales, periódicos que existen, que están en la hemeroteca de la Universidad Nacional La Antigua, que están en el Archivo General de la Nación. Ese es uno de los grandes líderes de la época. Viene y dirige el primer colegio que se crea, que es el antecesor del Santa Librada, digamos, en 1849, fue el primer rector. Está también Francisco Estaquio Álvarez, conocido por algunos historiadores como el Macho Álvarez, de gigante, liberal radical, súper radical, también masón. Estos dos personajes tienen una gran influencia aquí en Neiva en ese periodo que estoy diciendo, del 46 al 56. El Macho Álvarez y Francisco Estaquio, y otro personaje que había llegado a Neiva, Próspero Pereira Gamba, un gran liberal radical del país. Todos estos personajes que estoy mencionando eran de talla nacional. Fíjate que Garrido es el único huilense que ha sido presidente de la República, presidente de las Cortes y presidente del Congreso. Y colombiano también, nos decían. Y colombiano, usted me adelantó, es que nosotros decíamos eso hasta hace unos años y nuestra Academia Nacional de Historia nos llamó la atención. ¿Cómo es que ustedes están diciendo que Garrido es el único huilense que ha tenido las tres presidencias, las 3 dignidades más altas del país? Si nosotros hemos mirado los archivos, y no es el único huilense, es el único colombiano que ha tenido esas grandes distinciones. Entonces, era de talla nacional. Francisco Estaquio Álvarez fue profesor de las universidades del país, ¿sí?
profesor de economía política, llamémoslo, de las principales universidades del país, fue plenipotenciario. Próspero Pereira Gamba fue un gran industrial después de que estuvo en el Huila, ¿sí? Una persona muy próspera. Y así hubo otros personajes. Llegó a Neiva, en esa época, a dirigir una normal nacional de varones. Hace 25 años que yo comenzaba estas investigaciones, nadie en el Huila se imaginaba que en el Huila hubiera existido una normal en 1846. Pues no solo se creó normal de varones, sino que vino un personaje de talla nacional como Salvador María Álvarez a dirigirla. Era el mejor pedagogo del país, lo llamaban el Pestalozzi colombiano. Pestalozzi es uno de los grandes clásicos de las teorías educativas en el país. El Pestalozzi colombiano vino a dirigir la primera normal de Neiva. Era una persona muy ilustrada, sabía varios idiomas, era médico y además era el padre de la homeopatía en Colombia. Digamos, él y 3 médicos más trajeron la homeopatía a Colombia. Así es, estamos en el Club de la Cultura por el canal 2 de Aparición. De ahí la importancia de este libro que hoy estamos haciendo su lanzamiento y que queremos que ustedes conozcan, lo lean, lo adquieran. Vamos a esta pausa comercial y ya regresamos. Por Alpavisión podrá disfrutar lo mejor del fútbol profesional colombiano. En el canal 65, ¡viva la emoción del fútbol! Hoy voy a sudar la camiseta. Quiero dejar en alto mi bandera. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía del Club de la Cultura por el canal 2 de Aparición. Vamos a la parte final de este programa con nuestro invitado, el profesor Jairo Ramírez Bahamón, que ha escrito la historia, que ha descubierto la historia de ese siglo XIX en materia del proyecto liberal educativo que mucho tiempo estuvo ahí escondido, que como él lo decía al principio del programa, por razones políticas, religiosas, que no queremos ahondar, pero que usted puede encontrar. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Las personas que quieran acceder a él, leerlo, ¿cómo lo pueden conseguir, maestro Jairo Ramírez? Bueno, este libro pues son libros más bien académicos, no tienen una amplia circulación, pero está en la editorial de la Universidad Surcolombiana. Allá hay una oficina a la entrada, en el bloque de entrada que se llama el bloque de bienestar, ahí se puede conseguir este libro. Y el último, ¿no? Correcto. Este último libro, maestro, ¿qué enseñanza le va a dejar a las personas que conozcan de este emprendedor? ¿Va a ayudar a esta construcción que siempre se habla de la identidad huilense, que los huilenses se sientan más orgullosos de su tierra y de su gente? Yo creo que sí, porque hasta estos descubrimientos hago una salvedad. Hay otros 2 escritores que han ayudado a descubrir este siglo. Delimiro Moreno, correcto, un gran periodista, lo llaman el decano de los periodistas en el Huila, no sé si usted esté de acuerdo conmigo. Delimiro fue el primero que comenzó a descubrir los personajes políticos del siglo XIX en el Huila. Y sacó un libro sobre los 2 grandes personajes del Huila en el siglo XIX, que fue precisamente Rojas Garrido y su lado opuesto, Monseñor Esteban Rojas. Y la toga lo denominó. La toga contra la sotana. Exacto. Él fue el que nos abrió el camino. Y nuestro presidente de la academia, Camilo Francisco Salas, hace unos 20 años escribió un libro sobre la historia del periodismo en el Huila. Fue el primero que nos dijo a los huilenses, miren, en el siglo XIX hubo mucho periódico de todos los colores, pero sobre todo en mitad del siglo XIX, unos periódicos radicales de una profundidad teórica como el Alto Magdalena y el Huila que dirigió Rojas Garrido, pero hubo muchos otros, ¿no? Incluso periódico educativo se sacó en el Huila en 1882, el periódico La Escuela, para orientar la educación en el Huila, y ese periódico está en la hemeroteca de la Universidad Nacional Antigua.
Ahí está, es el maestro, el educador Jairo Ramírez Bahamón, quien esta noche nos ha presentado su libro, su más reciente libro sobre el proyecto liberal, el esplendor de este proyecto educativo que abarca gran parte del siglo XIX. A él muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo vamos a tener invitado en muchos otros programas, en muchas otras más actividades para llevarles a ustedes, los televidentes del Alpavisión, la cultura. Muchísimas gracias y hasta una nueva emisión.